Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Estoy tomando nota aquí de algunas inquietudes que quiero plantearle a la exconcejal y administradora ambiental Nancy Henao, quien aspira a ser alcaldesa de Pereira. Y una de esas inquietudes, como lo manifesté en el programa de ayer, aquí en Puntos de Vista del Espacio de los Líderes de Opinión de Pereira y Risaralda, es el tema de su paso por lo público. O sea, Nancy Henao tiene una experiencia en el sector público, ha trabajado creo que en la gobernación de Risaralda en un tiempo. ¿Cuál es su tránsito por el sector público, la administración pública en general? A ver, Luis, yo cuando pongo mi hoja de vida a consideración es porque tengo elementos para definir que tengo capacidad de una gerencia pública efectiva y capaz. Yo he sido funcionaria pública durante 4 años, los 4 años en la gobernación de Risaralda, en la Secretaría de Planeación, primero como profesional especializado, 1 año y medio, y posteriormente como directora de Planeación Integral. Entonces esto fue para mí una experiencia que me permitió profundizar sobre la gestión pública, sobre los presupuestos, los planes de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, la integración regional, el manejo de los bancos de proyectos. Entonces es algo que pudimos conocer ahí. ¿Y cómo llegamos al sector público? Que yo creo que esto es importante. Mire, mi primer trabajo fue con Herencia Verde. Yo era una persona muy conocida en el Partido Conservador porque mi madre fue líder conservadora mucho tiempo de Occidente, hasta hace unos 13 años que se retiró por completo de los quehaceres políticos y públicos. ¿De qué parte de Occidente? Del municipio de Apía. De Apía. Familias de Apía, y siempre hemos tenido pues relación comercial con Pueblo Rico, Santuario, o sea que sobre toda la zona de Occidente donde hemos tenido presencia comercial. Entonces digamos que esta cercanía de mi madre con el Partido Conservador pues me permitió a mí conocer los líderes conservadores porque me vieron crecer prácticamente. Pero lo que hay que contar también es que mi papá fue diputado de la NAPO, un hombre de izquierda, un hombre de una trayectoria muy también aguerrida. Entonces yo a veces lo digo como molestando, si ven que el centro sí existe, y yo soy una prueba de que el centro sí existe, porque no soy ni de aquí, ni soy ni de allá, tengo unas posturas de desarrollo que me permiten estar muy cómodamente en el Partido Alianza Verde, que tiene una tendencia ambiental y de equidad, que es lo que a mí me mueve. Entonces digamos que esa cercanía, cuando yo antes de graduarme inclusive a mí ya me estaban ofreciendo temas laborales, pero en ese momento yo me movía era en las ONGs, y mi primer trabajo fue en una ONG, y yo desde las ONG les decía, no, en lo que le pueda colaborar en sus propuestas yo lo hago, y quienes creían que estaban construyendo propuestas yo llegaba a apoyarlas. Entonces mi paso por el sector público fue de haber tenido una red de contactos que me permitía conocer a algunas personas políticas y que sabían de mi interés, de mi trabajo, y les parecía conveniente tener una persona técnica y de mi forma de hacer las cosas en el sector público. Luis, así fue que yo llegué al sector público, por lo que venía haciendo como ambientalista y porque consideraban por esa parte técnica tan fuerte, y que es técnico. Técnico es saber hacer proyectos, saber identificar problemas, saber trabajar con la comunidad, saber gestionar proyectos, eso es ser técnico. Un filósofo, más que filósofo, un politólogo muy famoso de la Universidad de Cambridge, dice que, en un libro muy interesante, que se llama Política, David Runciman, dice que los políticos podrían llegar a desaparecer porque los tecnócratas, o sea, usted es tecnócrata, se siente tecnócrata. Totalmente. Dice que los tecnócratas terminarán reemplazando a los políticos de oficio, porque hoy en día ningún político hace absolutamente nada, les da miedo meterse en esos temas profundos de sociedad, de planeación y cosas de esas por el estilo, porque los que dicen qué es lo que hay que hacer son los tecnócratas. Así es. ¿Sí? Así es. Y si hay una línea política con la que yo me identifico, es con los liderazgos que vienen de la parte técnica y científica. Por ejemplo, para mí los políticos más admirados, digamos, es Angela Merkel, la que salió de Alemania, la canciller, una científica. Tecnócrata. Empezó su carrera política después de los 35 años. Yo me metí a la elección a los 43 Matemática, años. física, sí señora. Luis, antes de los 43 años a mí jamás se me había ocurrido aspirar a algo. Me habían invitado muchísimas veces de muchos partidos. Aspire, usted tiene condiciones, pero no me había nacido, no me había movido el corazón a hacerlo.
Pero sí, yo me considero una persona y, por ejemplo, admiro también mucho a la presidenta de Nueva Zelanda. O sea, las que son mujeres científicas ejerciendo acciones políticas, yo las admiro totalmente, porque me parece que sí le saben dar respuesta a los problemas de la sociedad. Anuncié en el programa de ayer que tenía conocimiento, me han dicho, y es voz populi en algunos sectores de opinión que la conocen a usted, que era rebelde como funcionaria pública, que fosforito, que hacía como lo que le venía en gana o contradecía mucho a sus jefes, que fue inclusive su jefe en planeación del departamento de Risaralda, Claudia María García, la doctora de la Universidad Libre. ¿Todavía es fosforito o ya maduró? Claro que uno cambia, o sea, estamos ¿Sí? hablando de cuando estaba en los 20, empezando los 30, yo tengo 48 años. Ajá. Claro, Luis, lo que pasa es que, y hay una cosa que sí no va a cambiar ni a esta edad, ni hace 20 años, ni posterior, y es que la palabra se cumple, las opiniones libremente se expresan. Sí, sí. El criterio técnico también se defiende, y eso sí siempre lo he hecho. Yo tuve casi 14 años de confrontación con la Cárdenas, un director que duró allá muchos años, que me declaró enemiga pública de la corporación, porque donde anunciaban una siembra yo me iba y contaba los árboles y decía, no echen cuento, aquí no están esos árboles que ustedes están diciendo. O cuando decían que habían recuperado una cuenca, iba y recorría toda la cuenca, esa cuenca no está recuperada. ¿Y lo sigue haciendo? Lo sigo haciendo, claro, ahorita más en esta función de control. Pero digamos que en esa época que no existían las redes sociales, yo me valía mucho, era de los periódicos locales, me valía mucho de ir a eventos y tomar la palabra y decir, no estoy contenta con esto no se está haciendo bien. Entonces digamos que siempre he tenido eso, es una postura clara frente a los planteamientos de sostenibilidad, de conservación. Algo que siempre he defendido es que las instituciones funcionen bien, Luis. Entonces cuando yo veía una institución que no funcionaba bien, yo alzaba la voz, así fuera la misma institución donde estuviera trabajando. No tenía ningún problema en decir, esto lo estamos haciendo mal, cómo es que la señora allí que tiene que darle trámite a todo lo que son los certificados de disponibilidad presupuestal, a que todo avance, no tiene impresora, no tiene asistente, y la otra señorita de allí que no es fundamental para los procesos, tiene asistente, tiene buena impresora. O sea, cosas básicas como eso los analizábamos en la institucionalidad pública y buscábamos corregirlo. Entonces, a veces pedir esos cambios para algunas personas sonaba, uy, que estaba molestando, que es muy insistente, pero yo creo que antes eso es positivo, Luis. Es muy claro que el solo hecho de haber sido concejal no le da a ninguna persona que haya participado del Consejo Municipal de Pereira como ese camino expedito para que yo salgo del consejo y me voy a lanzar a la alcaldía, que es una cosa que se ha vuelto recurrente. Así es. ¿Cierto? Pero eso no es suficiente pergamino para ser un buen alcalde. Es más, conozco casos de concejales que han llegado a la alcaldía y terminan la alcaldía y no conocen la administración pública. Así es. Por eso yo insisto tanto en que fue muy importante mis 20 años de ejercicio profesional antes de llegar al Consejo. ¿Por qué? Porque pasé por ONGs de gran importancia, también unas que apenas estaban naciendo, que ayudamos a crear. He pasado por el sector privado haciendo propuestas de transformación empresarial, de sostenibilidad empresarial, y por el sector público. Entonces yo creo que es la sumatoria de esos 20 años construyendo proyectos, formulándolos, gestionándolos, ejecutándolos, lo que me da a mí como el soporte y la base principal para decir estoy preparada para una gerencia pública, Luis, porque realmente ahí es donde yo he conocido. Lo del Consejo ha sido algo que terminó de formar mi entendimiento a detalles de la ciudad de Pereira. Yo creo que en eso es que de la ciudad. Sí. Y también le permitió conocer el espíritu de la clase política, lo bueno, lo regular y lo malo y lo maluco de algunos concejales o políticos. No, digamos que lo maluco de la clase política yo sí lo tengo presente desde que estaba muy niña, porque yo sí algo he tenido es que soy observadora. Desde muy niña hay algo que es mirar, tratar de entender, hilar esto con lo otro, y siempre he tenido muy claro que la mayoría de políticos son muy mentirosos, prometen lo que no van a cumplir, dicen muchas cosas a conveniencia, niegan cosas que han hecho. Entonces yo sí tengo claro que el sector público y político es muy complejo, y en mi época de activista, de ser fosforito, como usted dice, pues le dábamos duro a los políticos que no cumplían. Es que eso no es de ahora. Le dábamos, ya no. Pues digamos que ya no como en esa época, porque en esa época, digamos, ahorita uno en redes sociales disemina muy fácil su mensaje, cuando eso que no habían le tocaba a uno hacer más esfuerzo y ser más bulloso y hacer otro tipo de cosas. Y ahorita con las redes sociales pues se ha facilitado esto.
Es que el tema de los políticos es muy candente y muy complicado. ¿Algún político, hay políticos buenos, de buena gente, cumplidores? ¿O, no, o todos son...? Claro, Luis, cuando la gente dice que todos son iguales, yo les digo, es como cuando dicen que todos los hombres son iguales, no todos son iguales. Por ejemplo, en Colombia tenemos 1.106 alcaldes por ahí cerca. Yo confío que tenemos que tener más de 100 alcaldes buenos, Luis. O sea, ¿cómo no va a haber gente buena? Sí, claro que lo hay. Claro, tiene que serlo. Entonces siempre tenemos... No hacer oche con todos los marranos. Exactamente, sí, claro. que debería ser mucho más y ser la regla, no la excepción, que es como pasa, pero buena. Me quedan 4 minutos. Sí, señor. En 4 minutos vamos a tratar de resolver una serie de cosas que tengo acá escritas. Por ejemplo, ¿hay candidatos en esta campaña de la alcaldía de Pereira? ¿Hay candidatos en cuerpo ajeno? Claro, Luis, eso siempre ha pasado. ¿Sí? Mire, cuando yo hablaba hasta con los mismos que están hoy en el poder, les decía, bueno, ¿y cómo fue que ganaron? Pues, cierto, han sido muy claras. Es que nosotros manejamos una estrategia y dentro de las estrategias está poner diversos candidatos para que rieguen la votación. Entonces, aquí tenemos personas vistiéndose de independientes, queriendo mostrar que son independientes cuando vienen de los partidos tradicionales, hasta no hace muy poquito, con todas las prácticas tradicionales y quieren venirse a presentar como independientes que porque ya no tienen jefes y con grandes capitales invirtiendo en lo que están haciendo previo, en unas situaciones pues que les queda muy difícil desprenderse. Generar muchas candidaturas para dividir la votación es una estrategia de los tradicionales para continuar en el poder, Luis. Entonces, candidatos en cuerpo ajeno, claro que los hay. Veo que a lo largo de esta entrevista y la que hicimos ayer, usted insiste mucho en los grandes capitales. Es que mire, eso es un tema con el que nos mandan a amedrentar, Luis, como a preguntarnos, ¿y usted sí tiene plata para eso? ¿Qué plata va a tener esta gente para eso? Y le hacen a uno ver que la máquina sí tiene toda la plata del mundo, pero pues nosotros por eso no nos vamos ni a retirar, ni nos va a dar miedo, ni nos sentimos en desventaja, porque sentimos que la sociedad civil y la comunidad está ahí con nosotros. Mire, Luis, el evento con el que empezamos hablando, ese evento la gente fue absolutamente solidaria, porque hasta 2 días antes dudamos si hacerlo allá o no, porque teníamos dudas de la convocatoria, de si nos llegaba el volumen de gente, pero lo quisimos hacer. Y además la solidaridad de la gente que nos aportó, venga, yo pongo mi granito de arena para que hagan un evento bueno, eso nos dio mucha esperanza y mucha motivación. O sea que nosotros sabemos que de a poquito lo básico que necesitamos lo vamos a conseguir. No vamos a tener esa cosa aplastante con la que ya nos tienen enseñados, pero lo básico para trabajar, estamos seguros, la ciudadanía nos lo va a proporcionar. ¿Cuántas vallas va a poner usted en Pereira? 4. ¿4 vallas? Entre 4 y 5 es lo que hemos pensado, sí, señor. Bien, vamos a finalizar haciendo una pequeña disquisición, un pequeño un perfil o una opinión suya sobre sus contendores a la alcaldía de Pereira. Los que tengo acá son, empezamos con Steven Cárdenas. ¿Qué opinión tiene de Steven? Pues pienso que le puede pasar algo parecido a lo de Francisco Valencia cuando dijo que se había retirado del conservatismo y los Merey que salía independiente. No es fácil de creer cuando renuncian con tan poco tiempo a un partido, decir que es que ya no tienen nada que ver con esas líneas políticas. Edwin Quintero del Centro Democrático. Es uno de los concejales que aportan la discusión técnica y jurídica, me parece que es un buen concejal, pero considero que el partido político al que representa no es lo que los pereiranos quieren en este momento. Tengo a los 3 contendores suyos precandidatos del Partido Verde. Empecemos con una definición sobre la doctora Diana Osorio. Mire, si hay algo que tiene el Partido Verde es que se esmera mucho en presentar muy buenas hojas de vida. La hoja de vida de Diana es una hoja de vida de mucha experiencia, también en temas muy importantes como lo es la competitividad y digamos, tengo hacia ella todo el reconocimiento profesional. Esteban Gañán. Sean mi compañero de lucha, yo creo que si hay una persona que representa lo que es la juventud pereirana es Esteban. Pienso que él lleva la política en la sangre, es un político innato, algo que de pronto yo no tengo, he tenido que ir construyendo. Esteban sí es un político innato y veo que tiene mucho futuro político. ¿Futuro político? Sí, señor. ¿Pero no alcaldía o qué? Pues estamos en diálogo para mirar qué posibilidades hay de consenso con los otros precandidatos, Luis. Estamos primero agotando eso. Entre esos otros está el otro precandidato que es Raúl Murillo. Raúl es colega, ambientalista, también con buena experiencia en lo público. Yo creo que aquí a excepción de Esteban, que es por su juventud y que está estudiando, este año ya se hace profesional,
Yo pienso que los otros tres hemos tenido un bagaje importante en esto de la gestión pública, o sea, de saber qué es la gestión pública. Aquí las diferencias son de tipo político, Luis. Aquí yo en lo que veo diferencias con mis compañeros internos en lo que vamos a hacer es de tipo político, la permanencia en el partido, el reconocimiento, el generar menos resistencia en todo el sector alternativo. Claro. Ahí es donde yo considero que puedo tener ventajas frente a mis compañeros, pero sí confío en que tengamos un mecanismo que lo que lleve es a definir quién tiene mayor posibilidad de ganar, quién tiene la mayor viabilidad y a la vez que garanticemos una muy buena administración. Pero en cuanto a hoja de vida, trayectoria, no tengo ninguna queja en cuanto a mí. Sigamos entonces con el 1 a 1, ¿cierto? Sí, señor. Vamos con Alexander Pérez del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica. Ya es candidato con aval. Pues no lo conozco mucho, mentiría si digo cualquier cosa del señor Alexander. Sé que fue secretario acá en el Consejo, pero sí, tampoco hay pues como así un gran reconocimiento a que haya sido una gran secretaría. Entonces yo pues no tengo elementos para hablar de él porque no lo conozco. La ingeniera Marta Alzate. Tiene muy buen nombre en cuanto al tema de gerencia pública. Creo que también es otra de las personas que puede uno decir está dentro del campo de la tecnocracia, conoce del sector público. Creo que también está este tema del referente político, pero ella pues lo irá construyendo. Y hemos tenido ya algunos diálogos, algunos acercamientos y tenemos claro que es de darse la necesidad en un momento de una medición con ella, del que quede de los verdes para definir una candidatura alterna, pues estaríamos en la disposición de hacerlo. Ella nos manifestó su disposición de medirse en un mecanismo más adelante, obviamente. Igual nosotros también estamos abiertos a un mecanismo que nos lleve a sumar, sí, señor. Bueno. Carlos Hernández. Pues tampoco lo conozco mucho, sé que fue el hombre de confianza de Gallo, al que Gallo le dejó los 3 meses antes de irse cuando la Procuraduría lo sacó del cargo. Sé que también tiene experiencia en lo público, más allá tampoco conozco. Fabián Gómez. Fabián Gómez, estratega, que viene también de haber trabajado con Luis Duque, el estratega de hoy del cambio. Pienso que es una persona que sabe de política, conoce de ciudad, pero digamos tampoco tenemos muchas referencias de él del tema político, cómo lo maneja. Y el más duro de todos los contrincantes, al parecer, pues digo yo, estoy especulando, Michael Lopera, del Partido Liberal. Pues a ver, Luis, yo hoy no lo veo como tan duro. Duro la maquinaria que manejan, que tienen toda la burocracia de la alcaldía, lo que representan, es duro para él, no para nosotros. Hoy inclusive veo que los sectores políticos a los que él representa se están como inclinando más hacia otros lados. La verdad yo eso no logro comprenderlo muy bien, no logro comprenderlo muy bien, pero a hoy en lo que uno siente en la temperatura de la ciudadanía, de los líderes, pues no lo veo precisamente como el más fuerte candidato, Luis. Vemos más fuerte y que está marcando bien las encuestas por el nivel de recordación es a Mauricio Salazar. Yo creo que ahí... Pues también... le iba a preguntar por él. Sí. Mauricio, ¿lo ve fuerte? Lo veo fuerte en cuanto a que las mediciones que están haciendo hoy en día es el que aparece más bien posicionado, pero es como por un nivel de recordación, por haber sido el segundo. Y obviamente cuando la gente está tan descontenta con esta administración Maya, pues dice, ve, y el otro que no votamos por el otro. Entonces hay un nivel de recordación sobre él. Pero es que somos hoy más de 10 precandidatos, ya cuando esto se empiece a decantar. Y también veo que hay un reconocimiento hacia él como persona, pero la gente le tiene pavor a María Irma. No, eso no sé cómo le juegue a él o no, pero cuando uno habla de Mauricio Salazar en las instancias políticas, lo que hacen es decir que no les gustaría a María Irma dirigiendo el tema administrativo. Entonces yo pienso que eso es algo que Mauricio tendrá que resolver. Mi última inquietud, más que una pregunta, es muy personal. Estamos utilizando un sistema en el programa Puntos de Vista con todos los líderes de opinión, entre los cuales cuenta Nancy Henao Ruiz como aspirante a la alcaldía de Pereira. ¿Dónde quieren que les hagamos la entrevista? Es una táctica periodística, ¿cierto? Con un solo objetivo, que se sientan cómodos. Porque si yo la invito a un estudio donde yo soy territorialmente el dueño del paseo, entonces siempre cohibe un poco, ¿te parece? ¿No? ¿Cierto? Un poco, no digamos que mucho, porque los políticos son muy avesados y se enfrentan a los escenarios con cierta facilidad. Sin embargo, por ejemplo, a Marta Alzate le pregunté que dónde quería que le hiciera la entrevista y me dijo que en la cocina de la casa. Entonces le hicimos y me le metí a la cocina.
¿cierto? ¿Por qué escogió Nancy Henao Ruiz como aspirante a la alcaldía de Pereira a hablar de esta precandidatura el Consejo Municipal? Estamos aquí en el sitio donde vivió toda la vida, desde que nació hasta que falleció, el maestro Luis Carlos González Mejía, autor de las famosas Bambucos y los famosos poemas como La Ruana, Mi Casta, Pereira, esas sublimes notas que nos enaltecen como pereiranos. ¿Por qué escogió este sitio justamente? Yo creo que una de las cosas que a mí me llena de orgullo y de honor de ser concejal de Pereira es poder tener este espacio, Luis, este espacio tan lindo, tan icónico de lo que es Pereira, de su historia, de su cultura, de su civismo. Este sitio es hermosísimo y que sea patrimonio de Pereira, yo creo que a los pereiranos nos llena de orgullo. El año pasado que estaba en la mesa directiva, hice parte de las que propusimos que estuviera abierto todo el tiempo, que abran esto acá, que es un museo, que esté abierto al público. Yo creo que más pereiranos deben de conocer que esto es patrimonio, el valor arquitectónico, la historia que encierra de nuestros poetas, de nuestros artistas pereiranos. Cuando yo termino mi programa de puntos de vista siempre o casi siempre recomiendo que hagamos el mayor esfuerzo por cuidar a Pereira. Hay algunos aspectos que se han deteriorado en nuestra vida cotidiana, en la calidad de vida tan bella y tan buena que hemos tenido en promedio en el nivel nacional. Y siempre digo, y siempre recomiendo, y siempre pido que por amor a Pereira, cuidemos a Pereira. Así suenan los 40 vuelos que despegan diariamente desde Pereira, porque cuando viajas desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, encuentras más destinos, más negocios y más oportunidades. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña. ¿Cuál es su mensaje finalmente a las personas que la están viendo y que usted quiere dirigirse a ellas como aspirante a la alcaldía de Pereira? Mire, si algo que tenemos los pereiranos de nacimiento y por adopción es que nos sentimos orgullosos de Pereira. Todos queremos esta gran ciudad, le vemos las potencialidades, nos sentimos muy contentos de vivir acá, adoramos el paisaje, el clima, la amabilidad, lo que somos. Pero también somos conscientes de que tenemos dificultades por resolver. Aquí la invitación es, sigamos queriendo esa Pereira que tenemos todos en el corazón, la cívica, la emprendedora, pero también entendamos que es necesario una dirigencia conectada con la ciudad, conectada con las comunidades, conectada con los problemas, que las decisiones se tomen con base a criterios técnicos, a criterios comunitarios y sociales, no solamente a conveniencia, no solamente pensando en un negocio, que es lo que la gente siente hoy que está pensando en que está pasando hoy en nuestra ciudad. Entonces la invitación es esa, pensemos la dirigencia y elijamos bien para que Pereira continúe este camino que todos queremos. Nancy Henao Ruiz, aspirante a la alcaldía de Pereira en las elecciones que se realizarán el próximo 29 de octubre, es que es la fecha, ¿cierto? Sí. Y ya lo saben los amigos de la audiencia del programa Puntos de Vista, el espacio de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. La consigna es clara, sencilla, categórica, contundente. Cuidemos a Pereira. En la medida en que cuidemos a Pereira, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Hasta una próxima oportunidad y mil gracias por la audiencia. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad.